Vamos al primer tema para esta noche con Débora Stephens. Ella es profesora. Débora tiene una trayectoria amplia en educación formal, pero también en la formación ministerial. Ella nos va a estar hablando sobre familias que cuidan. Débora, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar y por servirnos de esta manera tan linda. Hola, muchas gracias Marcos, gracias por la invitación a estar compartiendo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre familias que cuidan y voy ahí a compartir pantalla. Ahí vamos. Y estas familias que cuidan están dentro de la iglesia, ¿no? Estamos hablando dentro de un entorno eclesiástico y dentro de nuestras iglesias estamos nosotros, estas familias que cuidan. Y desde el principio, ahí desde Adán y Eva, el Señor pensó en formar una familia y formar la familia con nosotros, o sea, nos incluyó. Él podría seguramente haberse quedado solo, disfrutando, pero Él creó al hombre y a la mujer con el propósito de formar una familia junto con nosotros. Y creo que eso es algo maravilloso y que sigue vigente hasta el día de hoy. Es algo que es un anhelo, un deseo del corazón. La familia está en el corazón de Dios. La familia es un proyecto de Dios y la familia está en su corazón y Él bendice a la familia. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a ver. Hoy en día podemos ver que hay muchos tipos de familia. Hay alrededor de 12 o 13 tipos de familia que nosotros podemos ver, ¿no? Y está la familia nuclear, que es la familia que nosotros conocemos, hombre, mujer, mamá, papá, donde hay hijos y esa es la familia. Después tenemos la familia extensa. Y en esta familia vamos a encontrar que está integrada por parientes, abuelos, tíos, primos que a veces pueden estar viviendo dentro del mismo hogar. También vamos a encontrar la familia monoparental, que es la familia de uno de los progenitores que vive con el niño, ya sea por viudez o porque se ha quedado solo, la familia se ha conformado así. Y está también la familia reconstituida y compuesta, esta familia que hablamos de papás que se han separado y que han formado otra vez una familia, y que tienen hijos, pero que también cada uno de ellos tiene hijos eh, con la otra pareja anterior, ¿no? Y también vamos a hablar de que hay familias hoy que están compuestas por homoparentales, ¿no? Estas familias que tienen que ver con la homosexualidad. Hay familias de padres separados, hay familias de padres unipersonales, un papá solo, hay familias adoptivas también dentro de este tipo de familias que nosotros estamos viendo como sociedad que hay. También hay familias transnacionales, estas familias que de repente uno de los papás tuvo que viajar y vive en otro país y tienen que ir viéndose por estos medios de la tecnología o en algún momento del transcurso del año se pueden ver. Y también hay familias de acogida, estas familias que abrazan a algún niño que está viviendo una situación legal difícil y ese niño va a vivir a un hogar. Y después está la familia elegida, ¿no? Esta familia que está compuesta por personas que están cercanas a nosotros, que pueden ser amigos de la vida, a esos hermanos de la vida que nosotros decimos, y que son estas familias que nosotros vamos eligiendo tener. Y creo yo que ahí entra también la familia de la fe, ¿no? Esta familia que vamos eligiendo nosotros tener en medio de estos tiempos. Por eso decía, desde el principio de todo, el Señor pensó en hacer familia con nosotros. O sea, no nos creó con un capricho, no nos creó ahí como para hacernos sufrir, nos creó con un propósito de que nosotros formáramos familia con Él, que Él formara familia con nosotros. Yo decía desde el principio, desde Adán y Eva lo vemos, pero también vamos a ver en el final de ahí de Apocalipsis que dice que va a haber un gran día y ese día va a ser las bodas del Cordero, donde Jesús va a venir y va a casarse con su amada, con esta iglesia que el Señor ama, ¿no?
no podemos desvincularla de la familia que nosotros conocemos. Cada uno de nosotros podemos llegar al Señor de una manera, quizás venimos de familias cristianas, algunos de nosotros, quizás otros no venimos de familias cristianas y hemos conocido al Señor en algún momento de nuestra vida. En mi caso, no vengo de una familia cristiana y en mi adolescencia conocí al Señor y venía de una situación de familia, de este tipo de familias donde mi papá había fallecido, así que había quedado mi mamá con mis hermanos y después mi mamá formó otra vez familia y fuimos esa familia reconstituida, compuesta. Y en esa etapa yo conocí al Señor como mi Salvador. Sea el lugar donde cada uno de nosotros estemos, sea el momento de nuestra vida donde el Señor nos ha alcanzado, sigue siendo lo mismo. El Señor tiene un proyecto y el proyecto es que nosotros formemos familia con Él. Y dentro de esa familia que Él quiere que formemos está la iglesia. Y la familia de la fe es parte de esa familia que nosotros tenemos y que al Señor le agrada que nosotros podamos estar viviendo y podamos estar disfrutando. Y pensando en esta familia elegida, ¿no? Hay una promesa que el Señor nos hace. Y dentro de esta promesa, este, ay, salí de pantalla, perdón. Ahí vuelvo. Desde este lugar se te Ahí ve va. muy bien, Débora, ¿eh? Se te ve Perfecto. bien acá. Ahí va. Dentro de esta familia que el Señor quiere que nosotros formemos con Él, nos ha dejado una promesa que está en Génesis 12:3, que dice: Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la bendición que el Señor le dio a Abraham, ¿no? Pero que sigue vigente. O sea, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, que el Señor sigue hablando de familia, sigue pensando en esta familia. Pero cuando hoy nosotros vemos la sociedad, al principio de todo había un tipo de familia, y con el transcurso de la vida, de la sociedad que ha ido cambiando, las personas, el pecado ha ido cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Entonces podemos llegar hasta el día de hoy que decimos hay alrededor de 12, 13 familias, tipos de familia, y quizás podríamos llegar a encontrar muchas más. Pero más allá del tipo de familia que hoy socialmente nosotros vemos, que nosotros podamos ver que el Señor dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el anhelo, el deseo del Señor, poder bendecir las familias, poder bendecir los hogares, como están compuestos. El Señor quiere bendecirnos y quiere que estas familias puedan alcanzar el conocerlo, puedan alcanzar la salvación y el poder experimentar que Dios los ama, que puedan experimentar para qué vino Jesús, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Y dentro de ese entorno vemos que está la familia que el Señor quiere bendecir. Y dentro de las familias que cuidan, por un lado tenemos a los papás, a los esposos, ¿no? Que hay deberes mutuos que estos papás deberían tener, y también hay deberes y cosas que el Señor le pide a los padres y también que les pide a los hijos. Pero en cuanto a los esposos, a estos papás que el Señor quiere y les pide estos deberes mutuos, la palabra dice en Efesios, cuando nosotros vamos leyendo, ¿no? Dice en Efesios 5:21, yo hice como foco en este pedacito de este versículo que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y cuando hablamos del estar sometidos unos a otros, quizás hoy como cultura nosotros tenemos esta palabra de sometimiento, de someternos unos a otros, parece que fuera una palabra que trae malestar, podríamos llegar a decir hasta una mala palabra, que no nos gusta tanto, que tiene mala prensa, que no la vemos de una manera que nos hace sentir cómodos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta palabra de someternos mutuamente está como desvirtuada. No tiene que ver con el origen
origen o el pensamiento por el cual fue escrita y dejada en la palabra para que nosotros la tuviéramos. No se trata de que el varón tenga mayor autoridad sobre la mujer y controle, ni que la mujer controle, sino lo que está diciendo es: esposos, sométanse mutuamente. Y en este sometimiento tiene que ver por amor. Si uno se somete al otro, lo que estamos diciendo es, estamos sometidos unos a los otros y no hay quién está más que yo o menos que yo. Eso es lo que entiendo de parte del Señor con esta palabra. Es un sometimiento mutuo, en amor. Decidimos y nos hemos puesto de acuerdo en ser familia, y en este sometimiento no hay quien está ganando ni quien tiene mayor peso. Simplemente el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros roles diferentes, y dentro de esos roles, dentro de la familia, el Señor a los esposos nos está diciendo, al matrimonio: sométanse mutuamente. Y en ese sometimiento nos estamos sosteniendo uno del otro, ¿no? Y no hay quien esté en un lugar mayor. Pero también el Señor le habla a los hijos, y dentro de esta palabra que el Señor le dice a los hijos en Efesios 6, del 1 al 4, vamos a hablar de padres a hijos y de hijos a padres. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y después le dice a los padres: si ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero acá cuando le dice a los hijos, ¿no? Que podemos decir que todos los que estamos somos hijos, hemos estado en esa situación de hijos, eh, y quizás hoy algunos de nosotros no tengamos a nuestros papás, pero hemos sido hijos y hemos estado en ese rol, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que no nos ha gustado quizás obedecer, que no es lo más agradable, o que el pecado nos ha ido llevando a que esta parte de obedecer nos ha costado, ¿no? Y en la adolescencia, donde uno se va como revelando, esta situación de obedecer a nuestros padres a veces nos puede como jugar en contra. Pero dice el Señor que esta obediencia que les está hablando a los hijos va a traer bendición, porque dice que es una honra, que esto es justo, que el Señor lo ve con agrado, que lo ve como justicia, que los hijos obedezcan a los padres. Y no solo eso, dice, sino que van a honrar a sus padres, y que esta promesa va a traer como resultado de que a los hijos les vaya bien y disfruten una larga vida en la tierra. O sea que es una promesa abundante, es una promesa que trae bendición. Pero si nosotros como papás o nosotros como parte de la iglesia no le enseñamos, cómo los hijos van a poder vivir honrar a los padres, vivir esta obra de justicia que el Señor nos está pidiendo, vivir este mandamiento, si nosotros no lo enseñamos, si nosotros no lo practicamos, si nosotros no lo estamos experimentando, ¿no? Y esto es lo que el Señor le dice a los hijos: obedezcan. Pero a los papás le dice: y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que críenlos según la disciplina e instrucción del Señor, ¿no? Y a veces también vemos que en las relaciones familiares, nosotros como papás también generamos un ambiente un poco complicado, ¿no? Y a veces generamos un ambiente donde vamos como distorsionando esto que el Señor nos ha pedido: no hagan enojar a sus hijos. Cuando hay maltrato, cuando hay este abuso, cuando hay abandono, cuando hay rechazo, ¿no? Cuando hay palabras de agresión, cuando hay una situación de violencia dentro del hogar, dentro de la familia, eso genera que a los hijos les cuesta respetar a los padres, y que los padres de alguna manera no nos hagamos respetar, ¿no? Y entonces lo que el Señor dice es: no hagan enojar a los hijos. O sea, no lleguen a ese punto. Disciplínenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y el Señor nos está hablando desde el amor, ¿no? Que podamos hacerlo en un ambiente de amor, en un ambiente de paz. Por un lado, hablamos de la familia cristiana, la familia que ha conocido al Señor, la familia que ha sido salva. Cada integrante de la familia tiene que conocer a Jesús como su Salvador.
es personal. Pero también como papás, nosotros impartimos estos valores que creemos de nuestra fe y que estamos llevando a nuestros hijos y a la familia a que esto también ellos lo puedan vivir, ¿no? Y a veces nos ponemos a pensar que hay situaciones dentro de los hogares donde los papás generamos, ¿no? Que nuestros hijos vivan de una manera donde sufren, ¿no? Y cuando ya conocemos al Señor, nosotros necesitamos que realmente el Señor pueda y darle el lugar nosotros de poder permitir que el Señor transforme y sane las heridas con las cuales nosotros llegamos a Él. ¿Para qué? Para poder bendecir a nuestras familias, para poder ser de bendición en nuestros hogares. Seguramente si yo les pregunto, muchos de nosotros hemos dicho, no me quiero parecer a mi papá, no me quiero parecer a mi mamá, ¿no? Porque de alguna manera hemos tenido como malas experiencias, quizás no todos, pero quizás muchos de nosotros hemos tenido esas malas experiencias y hemos dicho, no nos queremos parecer. Pero cuando nos damos cuenta y vamos creciendo, nos damos cuenta que vamos haciendo cosas que hemos aprendido en el hogar y nuestros hijos también aprenden. Aprenden de las cosas que decimos con nuestra boca, pero también aprenden mucho más de las cosas que nosotros actuamos y que no decimos, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en estas familias que cuidan, estas familias que hoy conocen al Señor, cómo estamos llevando adelante el hogar, cómo estamos llevando adelante la familia, cómo estamos viviéndolo. Y encontré de un ministerio que se llama Viaje de una mujer, es una mujer misionera, que dice orar por tus hijos, ¿no? Y nos dice orar por la salvación de nuestros hijos, nos habla de orar por la salud de nuestros hijos, nos habla de orar por los amigos de nuestros hijos, ¿no? Estas influencias que sobre todo en la etapa de la adolescencia y de la juventud generan mucho peso en nuestros hijos. Orar por sus amistades, esas amistades que bendicen, esas amistades que nos hacen bien. Y tenemos que orar por eso, orar por su carácter, para que también ellos puedan crecer en el Señor y ser transformados por lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. Orar por su seguridad, orar por gozo y por paz, orar por su deseo por lo eterno, orar por la pureza, algo que también quizás en estos tiempos vemos que está como desvirtuado, desvalorizado. Orar por sus futuras parejas, por las familias que ellos van a formar, ¿no? Y nos deja ahí como un montón de versículos que nos recomienda que nosotros podamos leerlos, pero no solo leerlos, sino que en nuestras oraciones esto sea parte de lo que nosotros hagamos, orar con la palabra, orar por nuestros hijos, bendecirlos, bendecir nuestra familia. Y estas familias que cuidan, por un lado, se basan en el amor, ¿no? Podríamos nombrar Primera de Corintios 13, que habla todo sobre el amor, pero yo elegí este versículo que dice Mateo 22, 37 al 39, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el primero el Señor nos está hablando que lo debemos amar a Él. Con todo lo que somos, mente, alma, cuerpo, con todo lo que somos debemos amarlo. Pero después nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no nos amamos primero nosotros de una manera saludable, es difícil poder amar al otro, ¿no? Y el otro es nuestra familia. Y el primer prójimo que nosotros tenemos es nuestra familia, es con los que nosotros vivimos, son nuestros hijos, es nuestro esposo, es nuestra esposa, es con aquellas personas que nosotros estamos viviendo y hemos formado familia. Entonces, el poder amar a nuestra familia es algo realmente que necesitamos hacerlo y quizás hasta reevaluar
cómo estamos amando a nuestra familia. Amar es una decisión, lo decimos muchas veces cuando hablamos del matrimonio, ¿no? Que elegimos amarnos continuamente y cada día tomamos esta decisión. Pero amar también es un compromiso, porque cuando nosotros no cuidamos o como papás a veces no suplimos las necesidades básicas que hay en el hogar y las necesidades básicas que cada persona tiene, ¿no? Como el amor, el afecto, la felicidad, el alimento, la ropa, la seguridad. Cuando no brindamos eso, o sea, no nos estamos comprometiendo con la familia, ¿no? Entonces, eh, el amar es un compromiso, el amar es una decisión, ¿no? De poder solucionar los problemas que nosotros podamos tener para que la familia avance. Hoy socialmente se nos muestra y se nos dice muchas veces, y quizás no con palabras, pero sí con hechos, se nos dice que la familia es descartable. Si no me sirve, se rompe, se quiebra y como que puedo buscar otra familia, pero no es el principio que el Señor tiene, no es el anhelo del Señor, y en medio de eso que la familia a veces parece que fuera descartable, ¿cuántas personas sufren en el medio? Y cuando hay niños, ellos sufren muchísimo, ¿no? Y queda como quebrado en su identidad, que han sido rechazados, se sienten abandonados. Entonces, la familia no es descartable, pero a veces vemos que dentro de nuestra sociedad pareciera que la familia es descartable. Procurar el bien del otro, ¿no? O sea, procurar el bien de aquellos con los cuales yo formo familia, con los cuales, con aquellos que yo estoy viviendo. No ejercer el control, ¿no? También podemos hablar de estas familias que están disfuncionales, que tienen alguna situación y que uno está ejerciendo el control, violencia, posesión del otro, y eso es algo que nos termina quebrando, nos quiebra como personas y entonces nos va a quebrar como familias, ¿no? Entonces, el amar, esta propuesta que el Señor nos está hablando cuando nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, justamente nos está hablando de esto, de no quebrar, de tomar la decisión de amarnos mutuamente, de poder servirnos mutuamente, de que el amor no sea fingido, de que el amor no sea por egoísmo, sino que podamos disfrutar el ser familia. Y quizás uno dice, pero ¿cómo puede ser si somos familia? Este, pero también vemos la realidad es que muchas familias van perdiendo el amor y en medio de esa perder el amor, estas luchas de poderes que se van presentando en la familia, va generando justamente esto, ¿no? Que dejemos de amar y que dejemos de decidir por ser familias. Otro de los aspectos de estas familias que cuidan tiene que ver con el ambiente de paz que nosotros podemos generar en medio de nuestros hogares o no, o perder este ambiente de paz, este ambiente de bienestar, dice. Primera de Pedro 3 del 9 al 10 dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Palabra fuerte, ¿no? Palabra fuerte, pero que a veces en medio de la familia nosotros podemos ver que el ambiente de paz de en medio de un hogar se pierde, se rompe, porque la manera en la cual nosotros nos hablamos es una manera violenta, en la manera en que nosotros nos expresamos y hablamos del otro dentro de la familia es una manera con maltrato, ¿no? Hablamos mal, dejamos de bendecirnos. Y esas palabras empiezan a producir en medio nuestro palabras de maldición, palabras de juicio, palabras que condenan al otro, que lastiman, que hieren. Primera de Pedro 3:11 dice que se aparte de mal y que haga el bien y que busque la paz y la siga. Y buscar la paz y seguirla, es algo que me gusta, ¿no? Es algo que siempre me hace pensar. Tengo que buscar la paz dentro de mi hogar, dentro de mi familia, y no solo buscarla, sino seguirla.
Y esto habla de proceso, caminar en esa paz, bendecir mi casa, caminar en medio de esa paz. Por supuesto que va a haber días difíciles, por supuesto que sí, y los hay y hay muchos. Hay situaciones de enfermedad, hay situaciones económicas, hay situaciones que no sabemos cómo resolverlas, la crianza de los hijos, el cuidado quizás de padres mayores, el trabajo, y podríamos nombrar cantidad de situaciones, pero somos llamados en el Señor a ser familias que cuidan y necesitamos pedirle al Señor que el ambiente de nuestra casa, el ambiente de nuestra familia sea un ambiente de paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en un ambiente de paz, de seguridad, eso trae sobre nuestra casa, nuestro hogar, seguridad. Queremos estar, queremos volver a nuestra casa. Nuestros hijos quieren volver, quieren quedarse. Los amigos de nuestros hijos quieren venir porque el ambiente que se vive en la casa es un ambiente de querer estar, es un ambiente que nos da confianza, es un ambiente que nos hace bien, que queremos disfrutar, ¿no? Entonces, esos ambientes de paz, nosotros como papás, nosotros como adultos, somos los que tenemos que llevar a nuestra familia a que se pueda vivir dentro de ese ambiente que trae seguridad, aquellos que vivimos dentro del hogar. Familias que cuidan tienen que ver con estas familias que se respetan, ¿no? Estas familias que se están cuidando, pero que se están respetando, no tolerando, ¿no? Esa situación de que a veces ya no te soporto más y entonces te tolero, sino que esas familias que respetan. Y cuando hay tanta familiaridad como lo hay en las familias, eso nos hace a veces perder el respeto. Y entonces cuando empezamos a perder el respeto y nos empezamos a hablar con palabras que lastiman en el corazón, que lo hieren, que parece que clavan un puñal y que empiezan a romperlo, nos hace mal, ¿no? Y ahí vemos que hemos perdido el respeto el uno por el otro, hemos perdido el respeto por la familia, hemos perdido el respeto por aquellos que viven dentro de nuestro hogar, ¿no? Entonces, es de ahí un llamado, volver a practicar este respeto nos va a hacer bien, va a ser saludable, vamos a estar viviendo estas familias que cuidan. Reconocer que cuando me equivoco, ¿no? Y hago algo que está mal, eh, y que estoy como atentando en contra de las otras personas de la familia, pero puedo pedir perdón. Ese pedir perdón va a restituir otra vez el valor a la persona con la cual quizás yo le falté el respeto en mi manera de actuar, en mi manera de hablar, ¿no? Tuve una palabra de agresión, una palabra violenta, ¿no? Entonces, cuando yo puedo reconocer que me equivoqué, y puedo pedir perdón, ¿no? A veces decimos, bueno, pido disculpas. En mi caso, yo veo que la palabra nos habla de perdón, no nos habla de disculpas, ¿no? La palabra nos habla de que nosotros podamos perdonar para así nosotros ser perdonados. Entonces, cuando nosotros podemos pedir perdón a aquellas personas que hemos herido, que hemos faltado el respeto en nuestra casa, eso va a hacer que el ambiente también de nuestra casa sea un ambiente con respeto, ¿no? Y a veces son cosas chiquititas. Alguien de mi familia vino y me dijo algo y yo porque estaba nerviosa en ese momento reaccioné mal. Pero qué bueno es si me doy cuenta y puedo volver y decir, perdóname, no debía haberte contestado así. Y a veces no hace falta solo con los adultos, necesitamos hacerlo con los niños, porque necesitamos enseñarles a los niños también el respeto, el hablarnos con respeto y que ellos hablen con respeto a otros y hablarles a ellos con respeto, ¿no? Y eso es algo que lo aprendemos dentro del hogar, lo vamos hablando. Estaba viviendo hace muchos, muchos años una situación difícil y mi hijo más chico, tengo dos hijos y en ese momento él era chiquito, tendría alrededor de 5 años y él se acerca, yo me había sentado en el sillón y realmente estaba muy angustiada, pero también estaba angustiada pero con nervios, ¿no? Y me acuerdo que él se sentó al lado mío, me tomó la mano y me dice, mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero estás un poco nerviosita. Y esas palabras de él, que fueron con ternura,
me hizo a mí como reaccionar y ponerme a pensar en lo que estaba viviendo y cómo ellos estaban viviendo que yo me sintiera nerviosa, que yo estuviera nerviosa, ¿no? Y para mí fue como una alarma que se encendió. Con 5 años me tomó de la mano y me dijo, mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero estás un poco nerviosita. Y a veces si me pongo nerviosa, viene esa palabra que él me dijo, ¿no? Estás un poco nerviosita. Y quizás hoy lo tomamos a risa dentro de la familia, pero en ese momento me acuerdo que yo sentí que el Señor me hablaba por medio de él, ¿no? Que las palabras que él me había dicho, eran verdad y eran justas, y las palabras que me estaba diciendo era para que yo cambiara mi manera de actuar, ¿no? Entonces, qué importante es no solo lo que decimos con nuestras palabras, sino también nuestro caminar, ¿no? Entonces, pedir perdón cierra la puerta de la amargura. Cuando nosotros nos damos cuenta en nuestra familia que necesitamos pedir perdón, saber que eso va a cerrar una puerta y va a cerrar una puerta de que nuestro corazón no se amargue con el tiempo y lo tenemos que practicar, ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, ¿no? A veces no somos tan coherentes en nuestra vida, ¿no? Vamos a la iglesia, alabamos, levantamos las manos, ¿no? Y parecemos que estamos a full, pero después en lo íntimo, en lo privado, a veces tenemos como estas diferencias, ¿no? No estamos viviendo tanto todo lo que decimos que estamos creyendo. Sabemos que estamos en el proceso, pero hay cosas que necesitamos como papás, como estos adultos que nosotros somos, meditarlo, pensar, no sé, vivir esta coherencia. O sea, estamos aprendiendo esto, bueno, entonces necesitamos vivir en base a lo que estamos aprendiendo. Hemos aprendido muchas cosas de la vida y muchas de ellas necesitamos entregárselas a Jesús y desaprender, hacer ese camino de retroceso para desaprender y poder aprender lo nuevo que Cristo trajo en medio nuestro y en medio de nuestra familia. Resolver los conflictos y los problemas, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros los resolvamos en nuestra casa, nuestros hijos van a aprender y después ellos van a resolver los conflictos como aprendieron a resolverlos en casa. Entonces, que esos conflictos no se nos acumulen, sino que nosotros podamos guiar a nuestros hijos y enseñarles, compartir, planificar actividades en familia, es algo que no es caro, hacer cosas de la vida cotidiana, tiempos de calidad en medio de la familia, detalles que demuestren amor, y no son cosas caras, no necesitamos mucho dinero, necesitamos nada, necesitamos comprometernos en que somos familias. Y voy a este pedacito de la familia espiritual. Somos personas espirituales, así que en todo lo que hacemos nosotros manifestamos el carácter de Cristo. No solo oremos cuando estamos en el tiempo de comida, ¿no? Sino que oremos de forma intencional por las cosas que nuestra familia necesita y oremos juntos por eso. Compartir la palabra del Señor, como decía en Deuteronomio, a medida que van en el camino de las cosas que hacen, hablen del Señor, hablemos del Señor, de lo que el Señor nos está hablando. El congregarnos y no dejar a nuestros hijos en algún momento cuando los castigamos de que no vayan a la iglesia, porque después van a aprender eso y eso es lo que van a terminar decidiendo. Hablar bien de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo y nosotros somos parte de esa iglesia. Hay temas que podemos hablar todos juntos y hay otros temas que necesitamos guardarlos y no exponer a nuestros hijos en eso. No contaminar el corazón de la familia con críticas hacia la iglesia. Ser prudentes, ¿no? Bendecirnos, bendecir a esa familia de fe que el Señor nos ha llevado a vivir. Y por último, esta bendición que me parece que tan vigente para hoy, dice número 6 24 al 27. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Y hay un deseo del corazón del Señor que es bendecir la familia.
Eh, Eso es algo que está en el corazón del Señor, bendecir las familias. Estas familias que bendicen, estas familias que reflejamos a Cristo, somos llamados a reflejar a Cristo. Y un día que si nosotros miramos nuestro alrededor hoy, la tierra se está conmoviendo. Estos terremotos que está habiendo en distintas partes del planeta no es algo casual. La tierra se está conmoviendo y eso quiere decir que el regreso del Señor está cerca. ¿Y cómo vamos a hacer familia en estos tiempos de crisis? ¿Cómo vamos a cuidar a la familia? Necesitamos poner estos valores de amor que el Señor ha puesto. Venimos de familias quizás descompuestas, con problemas, pero hemos llegado al Señor y tenemos una esperanza. Y la esperanza que nosotros vivimos, porque hemos creído en el Señor, es la esperanza que nosotros podemos compartir con aquellas familias que hoy todavía no conocen al Señor. Así como llegamos. Yo llegué en medio de una familia quizás rota, pero el Señor me alcanzó. Me amó, me abrazó y sigue teniendo gracia. Y si la sigue teniendo conmigo, yo entiendo que la sigue teniendo con vos y la vas a ir teniendo. El Señor te bendiga y en cada parte de lo que formemos esta familia podemos abrazarnos. Dios te bendiga. Amén, amén. Ahí vemos unas reacciones, corazoncitos, aplausos. Muchas gracias, Débora. Qué lindo rever algunos temas, pero profundizar tantos otros. Ambiente de amor, privilegio es para todos, como padres y también los hijos, desarrollar su propia espiritualidad. Muchas gracias, Débora. Muy claro, muy bíblico, muy directo. Amén. Continuamos. Estrategias para la inclusión de niños y adolescentes con neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? ¿A qué afecta? ¿Cómo relacionarnos? ¿Qué estrategias? ¿Qué tips podemos tener? Y déjenme explicarles, todos estos temas seguramente los vamos a profundizar más cara a cara cuando nos veamos ahí en el Congreso el próximo 12 de septiembre, que estamos todos invitados. No es solamente para líderes principales, es para todo tu equipo de la iglesia, para todo tu equipo, padres que quieran conocer un poco más, trabajo con niños, con adolescentes, con familias. Este es el lugar, educadores, docentes formales, no formales, también es el espacio para vernos ahí en Quilmes el próximo 12 de septiembre. Por eso no vamos a acabar acá los temas, sino que esto nos va a dar una continuidad para el mes que viene. Y en este caso, la licenciada Ana Cervello nos va a estar compartiendo sobre esto de estrategias. Ana, contanos un poquito. ¿De qué estamos hablando con neurodiversidad? Parece que es una palabra de moda, pero te escuchamos, te escuchamos. ¿Qué mejor que escucharte a vos? Bueno, gracias Marcos, gracias por el espacio. Qué lindo estar compartiendo este tiempo, qué hermoso todo lo que escuchamos recién de Débora, porque ahora lo vamos a aplicar también. Todo este cuidado y este concepto de familia es un continuado. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Ahí me confirmarán, ¿se ve? ¿Se ve? Y sí, se ve. Ok, bueno, bárbaro. Bien, así que en lo que a mí me toca, vamos a introducir un tema que, como decía Marcos, ¿no? Puede ser para algunos ya un desafío en el presente, para otros puede ser algo desconocido, pero en el corazón de Dios es una prioridad. Son las estrategias para la inclusión de niños y adolescentes con neurodiversidad. Y para comenzar, esto no arranca con la psicología o la pedagogía. Vamos a ver que arranca en el corazón de Dios.
En Juan 13:35 leemos, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Esa va a ser nuestra característica. Por eso nos va a reconocer el mundo en que somos discípulos de Jesús. Comenzamos desde Génesis viendo que en el corazón de Dios está la inclusión. Cada persona, sin importar su condición, refleja la imagen y la gloria de Dios. Estamos hechos a su imagen. También Pablo dice en 1 Corintios 12, con respecto al diseño del cuerpo, que las partes que parecen más débiles son indispensables. Y lo vemos en el modelo de Jesús, que se acercó intencionalmente para incluir y restituir a los marginados a la comunidad. Entonces, no es un favor o algo caritativo que haga la iglesia para hacer pertenecer al que tiene alguna problemática, sino que la iglesia está incompleta sin ellos. Y tenemos un llamado a liderar con compasión y enseñar a la congregación a amar en la diversidad, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así que comencemos a charlar sobre estos términos que tienen que ver con nomenclaturas, pero que también es importante ir incorporándolas. El paraguas de la neurodiversidad tiene debajo muchas problemáticas y muchas variaciones del cableado cerebral. Puede ser trastorno del espectro autista, déficit de atención con o sin hiperactividad, que son los que vamos a profundizar un poquito hoy, porque por cuestiones de tiempo no podemos abordar todos y aparte porque son los de mayor incidencia en nuestros alumnos en la actualidad. Y como decía Marco, seguramente en el Congreso haya más tiempo para seguir profundizando. Pero bueno, tenemos dislexia, discalculia, altas capacidades, hay varias problemáticas que encontramos en nuestros alumnos y en vez de considerar las problemáticas, son una problemática desde el punto de vista de lo que la sociedad toma como convencional. Y ahí surge la palabra de neurotípico o neurodivergente. Ahí vemos al costadito, fuera del paraguas, el neurotípico, ¿no? Que es el término que se usa para describir a las personas que el desarrollo neurológico y las funciones cognitivas sí se alinean con lo considerado convencional o el estándar de la sociedad. Pero acá vamos a incorporar el paradigma de la neurodiversidad. Vemos dos personajes ahí muy conocidos seguramente por todos nosotros, ¿no? Además de ser futbolistas, comparten una característica y es que son zurdos. Ahora, ¿saben que hasta 1976 a los niños zurdos en la escuela les ataban el brazo izquierdo a la silla para obligarlos a escribir con la derecha, porque se consideraba que tenía que ser corregido, que era un defecto? Por supuesto que esto ocasionaba problemáticas emocionales y hasta del propio aprendizaje. Hoy sabemos que el 10% de la población mundial es zurdo. Hoy se considera que es una variación de una diferencia cerebral de la persona. No se considera una patología. Simplemente se aceptó que hay un gran porcentaje de personas, el 10%, que es zurdo y en muchos casos lo celebramos en el fútbol. Entonces, este es el cambio de paradigma al mirar la neurodiversidad, mirarla como un diseño distinto y no como un defecto. Las diferencias cerebrales son variaciones naturales y no hay mentes rotas que tengan que ser arregladas, sino
formas distintas de procesar el mundo que nosotros debemos comprender. Primero vamos a poner el concepto de identidad de la persona. Hay una persona que tiene una discapacidad. Bueno, es una persona primero. Anteponemos la identidad, la dignidad humana antes que cualquier diagnóstico médico y clínico. Y vamos a celebrar, cambiar el enfoque, cada pequeño logro, las fortalezas, lo que puede aportarnos esa misma diferencia, y no es que la iglesia tenga que soportar, sino que vamos a potenciar lo que cada persona pueda aportar al cuerpo. También tenemos que considerar el viaje de las familias, y ahí ensamblamos con lo que escuchábamos recién. Este mismo cuidado que la familia a puertas adentro busca para cada uno de los miembros es el cuidado que la familia, iglesia, el cuerpo, iglesia, como todos uno solo, vamos a procurar para estas familias, para estos niños o adolescentes. Piensen que cuando reciben el diagnóstico hay un desgaste físico y un shock emocional y etapas de duelo que atravesar, porque de repente, por supuesto, esperaban un bebé, esperaban un niño, y el diagnóstico les dice que ese niño va a tener ciertas dificultades, que ahora más adelante vamos a ver algunas de ellas. Entonces se puede producir un aislamiento silencioso. Puede haber juicio y condenación. Muchas veces hasta la propia iglesia antes condenaba cuando encontraba alguna problemática en la familia, y habrá sido cosa de pecado o algo habrán hecho, o veían las conductas de los niños y consideraban que era mala crianza de la familia. Bueno, todos estos prejuicios aíslan a la familia. Entonces, lo que la iglesia tiene que hacer es acompañar sin respuestas hechas, prefabricadas, fáciles, sin revolearle con un versículo bíblico de memoria o que creemos sacado del contexto que aplica a la situación, sino con empatía. Para eso, como todos hoy estamos acá separando un tiempo y capacitándonos y promoviendo prácticas inclusivas en la iglesia. Hay casos en donde los niños no tienen diagnóstico, o sea, que las familias están navegando en la incertidumbre, incluso de esas cuestiones que aparecen, porque todavía no tienen un diagnóstico definido, pero sí ven esas dificultades que aparecen en lo cotidiano con prácticas que aparentemente en otros niños no se dan. Nosotros, la iglesia, podemos ser un puerto seguro. Y esta frase que la incluí acá es porque me lo han dicho. Nos fuimos de la iglesia porque sentimos que ahí no había lugar para nuestro hijo. Qué triste, pero pasa. ¿Y por qué se va esta gente de la iglesia? Y no es que sea maldad de parte nuestra, pero hay barreras involuntarias que son las que tenemos que desarmar. Hay barreras estructurales y del entorno. Por ejemplo, la sobrecarga sensorial con el volumen de la música fuerte, las luces de tubo que hacen ruido y que titilan, le generan una sobrecarga sensorial que en muchos casos de autismo, porque hay distintos niveles de autismo, el espectro es muy amplio, pero bueno, en muchos casos le genera una crisis, le genera un shock, es hipersensible a todos estos estímulos, y en la iglesia tenemos la música para la alabanza fuerte, hay mucho bullicio, gente hablando al mismo tiempo. La arquitectura a veces puede ser excluyente con temas de accesibilidad, y esto también puede incluir a algunos que tengan la movilidad reducida. Y la segregación, considerar
que el generar un espacio apartado ya es considerarlos. Y eso no es integración, ¿sí? Generar un espacio no alcanza si ese espacio no incluye. Otras barreras pueden ser lo que hablamos antes de prejuicio, juicios rápidos, pensar que es por falta de límites o por mala crianza, que el niño se está comportando de esa manera. Hiperespiritualización, solo hace falta más fe u orar para reprender lo que es un diagnóstico clínico. Podemos tratarlos con gracia. La condescendencia también, tratar a las familias con lástima. Son todas barreras que hacen que en vez de estar abrazando, en vez de estar integrando, estamos excluyendo. Entonces, ¿cómo lo podemos acompañar desde lo pastoral? La escucha activa es realmente preguntarle a la familia qué necesita. Escuchar sin interrumpir, escuchar comprendiendo, aprendiendo. Los profesionales de ese niño son los padres. Si tiene un diagnóstico y está en tratamiento o tiene un acompañante terapéutico en la semana para ir a la escuela o está en distintas terapias, bueno, esos padres son profesionales de su hijo y saben qué lo regula, qué hace que tenga una crisis, qué necesita, qué le dijeron los profesionales, los sí y los no que necesita ese niño. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es escucharlos para saber cómo tratarlo, cómo ambientar. Ahora vamos a ver la clase, esto es en general, esto es a nivel iglesia, desde la pastoral y también los maestros. La escucha activa, validar el dolor. Entiendo que esto es difícil, ponernos en su lugar y no tapar su dolor o salir con una receta fácil. La ayuda práctica puede ser llevarle la cena el martes a la noche, puede ser cuidarle un día, una hora para que los padres duerman o para que puedan ir a un turno médico. La ayuda en la práctica. Abrazar a la situación que está atravesando la familia y que la familia vea que no la está atravesando sola, sino con la familia extendida, que es la familia de fe. Oración con sensibilidad, orar por fortaleza, orar por sabiduría, orar por amor, no solo exigir un milagro de sanidad para que se anule o anulando quién es ese niño. Gloria a Dios si el Señor cambia la situación. Él es poderoso, pero sabemos todos los que vivimos sobre la faz de la tierra que hay muchas veces que el Señor permite las situaciones y no todo, no toda enfermedad la sana. ¿Las puede sanar? Sí, las puede sanar, pero no siempre lo hace y convivimos con ella. Y un niño que está, por ejemplo, mi hermano, en silla de ruedas, hemos orado para que no esté más en silla de ruedas. Y el Señor, y esa oración, respondió que no lo iba a hacer. Él sigue en silla de ruedas. Entonces, considerar la movilidad, considerar los espacios, incluirlos, va a ser parte de la iglesia. No es solo, bueno, oré y pasó. Y acá cuando hablaba del término neurotípico, neurodivergente, vamos a incorporar esto. Es necesario en la medida que la sensibilidad de la familia le presta atención a esos detalles. Por ejemplo, acá en esta imagen tiene distintos logos, ¿no?, que utilizan como símbolos. ¿Qué son estos símbolos? Bueno, el de girasol, por ejemplo, indica que la persona tiene una discapacidad que no es visible. Puede ser autismo, puede ser un grado de ansiedad severa. Entonces, si ustedes ven a alguien con esta cinta, ya saben que necesita un poco más de paciencia, de espacio, de tiempo. Ahora, ya entrenados,
quizás lo empiecen a ver en la calle. Y el del rompecabezas. Bueno, históricamente se utilizó para señalizar al trastorno del espectro autista. Hoy por hoy hay distintos colectivos que prefieren otros símbolos, pero bueno, también se diferenciaban de esta manera. Y hoy por hoy el de mayor consenso es el símbolo del infinito, simbolizando el amplio espectro de la neurodiversidad y es, eh, es comúnmente aceptado. Entonces, ¿por qué yo digo es importante el lenguaje? Es importante en la medida que mi lenguaje no dañe y no lastime. Conociendo un poco de la teoría de estos trastornos. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo. Tienen algunas dificultades para regular la atención, el comportamiento y el nivel de actividad, ¿sí? Hoy por hoy es importante este reconocimiento porque tienen muchas barreras para el desenvolvimiento en la sociedad. Quizás el día de mañana no y está todo adaptado. Hoy por hoy, los niños que tienen estos diagnósticos pueden gestionar un certificado único de discapacidad y con ello tienen acceso a terapias, a movilidad, etc. Entonces, sí es bueno poder tener visibilidad, sí es bueno seguir considerándolos porque hoy por hoy la integración en la sociedad sigue siendo dificultosa, especialmente con el sistema escuela que atrasa cientos de años, ¿no? Entonces, les decía, la inatención en que se va a ver traducida en la clase y cada uno puede ir pensando en sus alumnitos. Dificultad para mantener el enfoque en tareas largas, tener errores por descuido, distracción con cualquier estímulo. Hiperactividad, necesidad de movimiento permanente, las manos y los pies inquietos, dificultad para permanecer sentado. Imagínense que estar 45 minutos sentados en una clase es una tortura para estos niños. Impulsividad, problemas para esperar el turno, interrupciones permanentes, interrupciones no solo al maestro, sino a sus compañeros, a los pares. Entonces esto también genera rechazo de los pares y genera crisis en las relaciones. Veamos un poco, bueno, todas estas son funciones ejecutivas, lo que tenga que ver con la organización, la planificación, la gestión del tiempo, van a estar alteradas también con la característica de estos niños. TEA es trastornos del espectro autista y como yo les contaba antes, hay distintos niveles. Hay de mayor o menor necesidad de acompañamiento. Un niño que tiene este trastorno diagnosticado seguramente va a la escuela todos los días con un acompañante terapéutico. Y luego viene el domingo o el sábado a la clase nuestra bíblica o a la iglesia y viene solito con la familia porque no va a venir con un acompañante terapéutico. Quiere decir que la iglesia tiene que poner un acompañante para cada niño. No, por supuesto que no. Gloria a Dios, si hay un montón de voluntarios que se van capacitando y que tienen el corazón y el llamado de colaborar con las dinámicas, pero hoy por hoy lo mínimo que yo recomiendo es que en la clase no haya solo una maestra, sino que mínimo haya dos, o maestra o maestro, ¿no? Que mínimo sean dos para poder estar atentos a las situaciones que se presentan. Bien, es un trastorno del espectro del neurodesarrollo que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, alterando principalmente la comunicación, la interacción social y la flexibilidad en la conducta. En la interacción social que vemos, bueno, que tiene poca comprensión a las normas sociales, que dificulta para tener relaciones y para expresar emociones y sostener vínculos.
En la comunicación muchas veces hay alteración del habla y hay comprensión literal y falta de interpretación en bromas, en sarcasmo, hay una comprensión literal mayormente y rigidez en la conducta. Hay intereses intensos y focalizados y puede haber repetición de movimientos. Otros trastornos que se presentan y cada vez más frecuentemente son la dislexia y el trastorno del lenguaje. La dislexia es un trastorno en el aprendizaje que afecta a la lectura y la escritura, y del lenguaje es un trastorno neuroevolutivo que afecta a la comprensión y expresión del lenguaje oral. Entre paréntesis, hay muchos adultos que leyendo las características se encuentran y se reconocen y se han ido sobreadaptando. O sea, a los ponchazos han ido adoptando distintas pautas, pero a costo de mucho estrés y desgaste emocional, pero sí hay sobreadaptación. Entonces, en la práctica, vamos a traducir esto en la práctica, ¿qué necesitan? Bien, en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad necesitan atención, necesitan gracia, paciencia ante esta impulsividad, espacios en el aula donde se puedan mover. Hay también muchos recursos. Después les voy a decir una página de recursos, pero por ejemplo que hay un elástico para poner en las patas de la silla, entonces el niño con los pies está rebotando ese elástico y está canalizando esa necesidad de movimiento sin que le estorbe el desenvolvimiento en la clase, por ejemplo. No tener lecciones largas, sino incorporar una pausa activa en nuestra clase, que puede ser cortar a los 20 minutos, cortar, hacer un movimiento, hacerlos parar, hacerlos un ejercicio, disruptir esa clase y volver y retomar la atención. Es una pausa activa. Ustedes googlean después o buscan en línea pausa activa, van a tener un montón de ejemplos. Hoy está el concepto. En trastorno del espectro autista van a necesitar previsibilidad, rutinas claras, comunicación libre de doble sentido y sistemas aumentativos alternativos de comunicación, que ahora lo explico en un ratito. Veamos la sobrecarga y el lenguaje. Un aparente berrinche puede ser un colapso por estímulos. Y a quienes tienen dislexia o trastornos del lenguaje, darles tiempo y no forzarlos a leer en público. Cuidemos su autoestima, ¿sí? No los forcemos a leer. Así que estos son tips para empezar a incorporar en la clase. Otras inclusiones, otras prácticas inclusivas. Miren, ahí yo puse rutina y previsibilidad. Si de toda esta capacitación se quedan con rutina y previsibilidad, yo ya estoy contenta, porque son los conceptos que tenemos que incorporar, que nos van a ordenar y nos van a facilitar cuando planifiquemos nuestras actividades, nuestra clase, los objetivos, las actividades manuales. Esto nos va a ayudar a incorporar ese modelo de clase inclusiva que queremos tener. Cultura de previsibilidad: informar los cambios de programa con anticipación reduce drásticamente el estrés, y lo visual y predecible genera seguridad comunitaria. Acá hay dos tipos de cambios que yo quiero contar. Por ejemplo, si hay un cambio con respecto, que en la otra diapo omití decir, evitemos cambios bruscos en los tiempos de la clase. Muchas veces los tiempos de la clase se sujetan a la predicación, cuando la clase bíblica ocurre durante la predicación. Entonces, si la predicación dura 1 hora, la clase dura 1 hora. ¿Qué pasa si la clase que estaba pensada para 1 hora, de repente la predicación está durando 1 hora y media?
Ese cambio es tremendo. Es preferible en vez de que la maestra esté estirando la clase cuando el niño ya pensaba que se estaba acercando la hora de cierre y las maestras estamos cogoteando a ver si nos dicen que terminó para liberar a los niños al salón, no, es preferible que los niños vuelvan antes al templo a estar estirando y estar generando estrés en los niños, y esto afecta a todos, no solamente a los que necesitan rutina y previsibilidad. Esto los ayuda a todos los niños, pero no es lo mismo. Todos sabemos que no es lo mismo la actividad, el clima. Si yo estaba planificada mi clase para 1 hora, extenderla a 1 hora y media. Entonces, estos cambios abruptos no son buenos para los niños que necesitan esta rutina y esta previsibilidad. Otro recurso, el rincón de la caja, el rincón de la calma o la caja de la calma. Ahí puse una imagen, es un ejemplo. Puede haber un rincón en el aula, si tenemos el espacio, con almohadones, con algún objeto para autorregularse, sin distracciones o excesos visuales. Puede haber con auriculares de cancelación de ruido. Y no es ni un rincón de castigo, anda ahí porque te portaste mal y volvé cuando te hayas arrepentido. No, no es eso. Y tampoco es un rincón que invite a todos los niños a ir a jugar. No puedo poner un rincón lleno de juguetes para que me compitan con la atención del niño en la clase. Tiene que haber un consenso en la clase de la utilidad de ese rincón o la caja de la calma. En el caso que no hubiera un rincón, puede haber una caja de la calma, en donde, como yo les decía, puede haber objetos que sirven para tocar, para apretar, para canalizar ese estrés. Hay objetos que, si ustedes googlean otra vez o buscan en IA objetos para armar mi caja de la calma o el rincón de la calma, les van a sugerir, ¿sí? Pueden haber objetos que ellos van, no sé si se ve bien, pero yo por mostrarles algo, pero ustedes lo pueden googlear. Bueno, objetos que le captan la atención, bajan la ansiedad, se autorregulan, es muy útil y ahora lo vamos a ver, el manejo de las emociones. Así que esa es otra inclusión en la práctica. Flexibilidad. Bueno, normalizar la necesidad que tienen los niños o de no estar escuchando esa música fuerte o de no estar súper, hiper estimulados por todos lados. Podemos ver el salón que no esté recargado de imágenes, especialmente en el caso de los niños que tienen hipersensibilidad. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Por esa entrevista que hicimos con los papás. Podemos normalizar la pausa activa, podemos normalizar una práctica de estamos viendo los muros de Jericó y damos una vuelta alrededor del salón y ya provocamos movimiento, nos levantamos de la silla y luego seguimos con la clase. Puede moverse en el fondo del salón, normalizarlo si es lo que está necesitando. Y por supuesto, capacitación. Otros ejemplos, y acá más imágenes así sueltitas. El rincón en la caja de la calma, que ya lo expliqué. Actividades diferenciadas, siempre tener preparado actividades eh, también para los niños que necesitan hacer una actividad distinta. Por ejemplo, pueden estar todos pintando y un niño puede hacerlo con bloques, la actividad que estamos fijando que tenga que ver con la historia bíblica que estamos enseñando y con no perder de vista nuestro objetivo. Ahí abajo dice la clase circular. Bueno, es un modelo de clase que nosotros vamos a ir desarrollando los distintos momentos. Le vamos a ir mostrando la progresión visualmente siempre que podamos a los niños. Puede ser con un trencito de vagones que va avanzando por las clases, puede ser con el temporizador que está ahí, que visualmente ven cómo va progresando el tiempo y cuánto falta, y eso los regula y les baja la ansiedad.
una agenda visual en donde pongo los momentos de la clase con una rutina previsible, tratar de guardar la misma estructura todos los domingos. Entonces les decía, esta clase circular, yo voy atravesando por los momentos de la clase, pero en algún momento retomo, si hubo interrupción, retomo, lo que sea, pero llego a mi meta. ¿Cuál es mi meta? Es la aplicación a la vida del niño que tiene esa historia bíblica que estamos aprendiendo, porque si no solamente estamos contando historias y nosotros no contamos historias. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? Es que esa enseñanza, esa historia, esa palabra que ese día aprendimos, tiene una aplicación y una transferencia a la vida del niño. Otro recurso, el semáforo de las emociones, puede ser con emoticones, puede ser con títeres de las emociones, puede ser con ese librito que puse ahí. Bueno, cuando tengo tal situación, cómo me siento, cómo me pongo, qué puedo hacer, darles recursos para regular las emociones y para pensar y frenar antes de actuar para ayudar en esta impulsividad. El checklist es otra herramienta de progresión en donde ustedes ponen en micropasos las tareas que van a tener. Entonces, en vez de darle una consigna muy larga, la vamos a dividir en micropasitos, la vamos a anotar y va a ir tildando las que ya realizó, ¿sí? Entonces, esto los ayuda en estas funciones ejecutivas, en esta planificación que hablábamos antes. Con respecto a los adolescentes, esto le quise hacer un apartado especial porque los adolescentes ya pueden comenzar a servir, ¿no es cierto?, en la iglesia. Los niños, bueno, estamos teniendo todas estas consideraciones en la clase y en los adolescentes también vamos a tener las consideraciones en la clase, pero también los podemos motivar a servir. Todos tienen un llamado y el Espíritu Santo es el que nos capacita sin excepción de ellos tampoco, para edificar a la iglesia. Entonces vamos a buscar identificar sus intereses, a conectar sus pasiones específicas con áreas de servicio de la iglesia. Adaptación de roles, crear espacios a medida. Seguramente un niño con trastorno del espectro autista no lo vamos a poner de ujier en la puerta a saludar y dar la bienvenida a la gente que viene, pero seguramente con lo metódico y lo cuidadoso que es, puede estar colaborando con multimedia o pasar las diapos. Entonces, hay lugar para que ellos sirvan y debemos encontrarlo y procurar integrarlo y generar su autonomía, pero no inventar tareas de entretenimiento, sino realmente servicio y celebrarlo públicamente ante la congregación, esa incorporación y ese servicio. La visión y la concientización es de la iglesia, no es de la clase, no es allá solita la maestra en el fondo, en su aulita que se arregle. No, esto es una visión transversal de toda la iglesia. Hacer talleres, derribar mitos, educarnos y tener herramientas prácticas. Como les decía antes, ustedes ponen en la IA se puede adaptar en segundos una lección o un material que estaban dando, en segundos lo pueden adaptar, siempre y cuando yo conozca a mis alumnos. Cuando conozco lo que sí y lo que no, no me voy a quedar con lo que me mandó ChatGPT o lo que encontré, así simplemente, sino que lo voy a hacer diligentemente. Y también es muy útil en la congregación desarrollar guías prácticas y rápidas de protocolos ante crisis, especialmente si tenemos a la familia también que asiste a la iglesia y podemos contar con ellos si hay algún alumno que tiene una crisis y conocerlas, como ese, cuando nosotros le hacemos la entrevista, conocer qué esperar también, qué puede pasar. Y por último, pasos de la teoría a la acción en cada una de las iglesias, hacer un diagnóstico real de qué está, si hay alguien que está faltando en nuestra iglesia porque no tiene un lugar, y pensar
para el que puede llegar a venir. Quizás hoy no tenemos a nadie en la congregación, pero sí el día de mañana puede llegar a venir. Entonces ya podemos estar preparados de antemano. Foco inicial, elegir una o dos áreas de mejora para ir de menos a más. No empezar con una labor faraónica y salir corriendo ahora a querer incorporar todo. De a poco, conocer nuestro diagnóstico y proponernos dos áreas de mejora. Hacer alianzas con las familias, estas entrevistas que les contamos, qué podemos hacer mejor y que sean ellos mismos los que nos ayuden, o si tenemos la bendición de tener profesionales en la iglesia también. Y por último, un equipo motor que sea el que impulse estas acciones, ensamble esta inclusión permanente y vaya midiendo el avance de estas acciones. Así que bueno, gracias. Ahí les dejo el libro que escribí que profundiza esta temática y también en el sitio web o en Instagram hay recursos gratuitos para seguir profundizándolo. Y Marcos, no sé cómo estamos de tiempo, si tengo para un pequeño videíto. Estamos ya un poco pasados, pero ¿querés compartir ese video para todos? ¿Lo podemos pasar al grupo? Lo podemos pasar en el grupo. En el grupo. Vos Bien, estás en el grupo. sí, sí. Entonces, con total libertad, Bueno, postealo ahí ahora cuando termine el Zoom bueno. y aprovecho también a todos los que han estado llegando, participando hasta ahora y no están en el grupo de Asiera. Tenemos una red federal con más de 700 contactos en los que te invitamos a formar parte. Ahí en el chat vas a encontrar el link de acceso directo. Yo estaba mirando hace un ratito y tenemos unas cuantas personas que dijeron, quiero estar ahí. Así que ya se fueron involucrando y sumándose. Ana, la verdad, gracias por transmitirnos tanto amor y tanto cariño para esta realidad, para la familia, para los niños, los adolescentes, con estas características tan particulares. Pero me quedo con eso, algo que dijiste al principio, que lo tomé como para mi vida también. No es caridad, es una expresión plena de amor. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo le están pasando todos? ¿Les gusta? ¿Dedo para arriba o dedo para abajo? Todos para arriba, ¿no? Ahí, wow, bien, bien, ahí estamos. Sí, yo también me toca muy de cerca este tema porque una de mis hijas tiene trastorno específico del lenguaje y estamos en el camino y aprendiendo, no hay manuales, sino que lo vamos escribiendo con mi esposa de la manera especial. Y bueno, qué importante es que cada uno también aprenda y estos espacios son para eso. Así que muchas gracias, Ana. El último tema que tenemos para compartir en esta noche es cómo enseñar la Biblia en el hogar. Porque la base de nuestra fe, pero también de lo que entendemos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, está en ella, en la palabra de Dios, en esos 66 libros escritos para todos nosotros, para nuestros hijos y la descendencia que el Señor puso en nuestras manos. Por eso, esta oportunidad, la profesora Ana Laura Bello, de Uruguay y desde Uruguay nos va a estar compartiendo este tema tan, tan importante, fundacional para la vida cristiana y para la vida de cualquier hogar. Ana Laura, muchas gracias por estar con nosotros y te damos todo el espacio para vos. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y por poder meterme, cruzar la orilla, cruzar el río y poder acercarnos de esta manera virtual también, ¿no? Qué bendición y qué privilegio es esto que pudimos aprovechar después de un tiempo difícil. Y bueno, sí, me tocó compartir con ustedes cómo enseñar la Biblia en el hogar. Y no quiero que empecemos, tengan la expectativa de, nos va a dar una lista
de recursos, de ideas tipo manual o recetario. Acá en Uruguay hay un recetario de comida muy conocido que se llama el Crandon. Y cuando no sabés qué cocinar, el Crandon es algo así como la Biblia. No les voy a dar el Crandon de la enseñanza de la Biblia en casa, sino que les voy a compartir un poco cómo fue mi experiencia como mamá y también como maestra no solo secular, sino en la iglesia, lo que pude ir absorbiendo, palpando, experimentando, compartiendo con otros padres. Creo que todos los que estamos acá no tenemos ninguna duda de que la formación espiritual de nuestros hijos, la prioridad la tenemos nosotros los papás. Es una responsabilidad que no podemos delegar en la iglesia, no podemos delegar en otros. La iglesia nos va a apoyar, nos va a acompañar, tenemos que hacer equipo con la iglesia, pero nosotros somos los primeros responsables en acercar a nuestros hijos a la palabra de Dios. Somos los primeros responsables en acercar a nuestros hijos al Señor. Somos los primeros que tenemos que quitar esos obstáculos que impiden que los niños se acerquen a Jesús. Y entonces, creo que si yo te pregunto, voy a compartir pantalla. A ver si lo ven. Sí, Hagan un sí, dedito para arriba si lo ven. sí se ve. Bien. Si yo les pregunto, cuando pensás en enseñar la Biblia a tus hijos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? A ver, ¿se animan a escribir en el chat? Y capaz que Marcos me puede leer algunas ideas que me puedan tirar. ¿Qué les viene a la cabeza cuando yo les digo enseñar la Biblia a los hijos? ¿Cómo lo podemos hacer? Amarás al Señor tu Dios. Alguien escribe, otro pregunta por dónde empezar. ¿Qué les enseño primero? ¿Cómo? Repitiendo Bien. palabra. El Bien. cómo aparece muchas veces, Ana Laura. Bueno, trataremos entonces de responder ese cómo. Yo Enseñarle quién es pensé, Jesús, bueno, y así, proverbios, etcétera, etcétera. increíblemente, los que yo me puse no la pusieron ninguno, así que mejor porque me aumentan esta lista para próximos encuentros. Leer juntos, pensé yo, hacer un tiempo devocional, el famoso culto familiar en casa, memorizar versículos, orar juntos, contar historias bíblicas, responder preguntas, o capaz que como muchos pusieron ahí, ¿por dónde empiezo? O, la verdad que en casa no me funciona nada de eso. Todas las ideas que propusieron y todas las que yo me puse también acá son opciones, están buenas, son valiosas, pero yo quiero que hoy vayamos a la propuesta que el Señor nos dejó en la palabra. Que hay un hermano que se me adelantó ahí, creo que se refería a ese pasaje, cuando Dios le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, les está dando una propuesta que les está haciendo para enseñar la Biblia en el hogar. Antes de que la Biblia existiera, porque sabemos que en ese momento no estaba, estaban las leyes, estaban los mandamientos, ya les estaba diciendo cómo quiero que ustedes, qué es lo que ustedes quieren que hagan para acercar a sus hijos a mí, para que su familia entera tenga una relación conmigo. Y es así que Deuteronomio dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Si prestamos atención a lo que Dios le enseña a Israel, al pueblo de Israel, cuando les está explicando cómo transmitir esta fe a las generaciones, cómo enseñar la Biblia,
No les pidió que organicen una clase de escuela bíblica en casa. No les dijo preparen un culto familiar para el fin de semana. Dios nunca pensó en la enseñanza bíblica como un evento puntual, como algo que tengo que organizar, que me tengo que preparar, que todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos que estar contentos. Lo pensó como un estilo de vida. Lo pensó como algo que tengo que hacer, que fluya en mi familia, que aparezca, que surja, que aprovechemos, que sea así intencional, pero también que sea natural, que surja sin que lo tengamos que presionar. Es así que yo encontré que Dios nos dejó 3 maneras de cómo enseñar la Biblia a través de este pasaje. La primera de ellas, enseñamos la Biblia desde la relación. Este pasaje empieza diciendo, escucha, oh Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Antes de darles pautas de cómo tenían que enseñar los mandamientos, de cómo tenían que enseñar la ley a sus hijos, Dios les está hablando de su relación con Él. Les está hablando directamente a los padres y les está diciendo, primero me preocupa y me interesa saber cómo está tu relación conmigo. No se puede enseñar lo que no se vive. Yo no puedo contagiar a otros el virus que no tengo adentro. No puedo contagiar esa fe, no puedo transmitir ese amor y ese deseo por la palabra de Dios si antes no lo tengo yo. ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida? ¿Vivo una fe por tradición o una fe por convicción? ¿Tengo una relación con Dios o tengo conocimiento de Dios? ¿La palabra de Dios es real en mi vida? Después de que el Señor los hace pensar en esto, les dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas. La fe se transmite, la palabra se enseña desde el amor, desde la cercanía, desde el diálogo. No podemos construir la vida espiritual de nuestros hijos, no podemos enseñar la palabra de Dios en el hogar a control remoto, ni a la distancia, ni tampoco en esa vorágine que vivimos hoy de lo ya, lo rápido, lo instantáneo, lo online. No, la enseñanza de la palabra de Dios, la transmisión de nuestra fe requiere tiempo de calidad, requiere vínculo con nuestros hijos, requiere relacionamiento. Tiempo para transmitir la palabra de Dios, por supuesto, pero también tiempo para orar juntos, porque yo le enseño a la Biblia a mis hijos para que aprendan a escuchar a Dios, pero también tengo que enseñarles a hablar con Dios. Tiempo para escuchar sus dudas, tiempo para responder preguntas, tiempo para estudiar yo para poder contestar esas preguntas, porque no siempre como papás vamos a tener respuestas a todas sus preguntas. Tiempo para compartir victorias y derrotas, para que ellos sepan que lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, a mí me pasó algo parecido. Y el Señor me ayudó, el Señor estuvo conmigo. Tiempo para reírnos y tiempo para llorar juntos. Y en esa risa y en ese llanto, ir a la palabra de Dios y encontrarnos palabras que nos dan aliento, pero palabras que también nos dan fortaleza en tiempos de tristeza. Quizás solo me pasaba a mí, soy una mamá especial, en Montevideo las cosas pasan diferente, pero capaz que ustedes también. Cuando íbamos a buscar a nuestros chicos, en mi caso no los iba a buscar porque nosotros íbamos juntos a la escuela y volvíamos juntos de la escuela. Yo hacía una pregunta. ¿Cómo les fue hoy? Capaz que a ustedes no les pasaba, pero en mi caso era siempre un monosílabo. Bien. Y ahí nos quedamos. Y yo tenía esa inquietud y esa curiosidad. ¿Qué habrán hecho? ¿Cómo les fue? ¿Pasaron bien? ¿Pasaron mal? Si bien en mi caso, voy a confesar que tenía espías que siempre me contaban cosas, sobre todo cuando se portaban mal. Pero bueno, a mí me gustaba conocer su versión. Entonces no podía con mi genio y arrancaba con más preguntas, ¿no? ¿Y a qué jugaste? ¿Qué hicieron con la profe de inglés? ¿Y con la maestra?
intentando que pudieran contarme lo más que pudieran. Como no me funcionaba mucho todas esas listas de preguntas, empecé a hacer la inversa. Y nos subíamos al auto y yo contaba cómo había sido mi día. Pude hacer tal cosa, el Señor me ayudó en tal otra. Hoy un trabajo me resultó muy difícil. Con los chicos en la clase pudimos hacer tal cosa. Y ahí, por contagio, empezaban a salir sus comentarios. Qué bueno es que podamos establecer ese vínculo, esa unión, ese contarnos cosas, porque en ese contarnos cosas no solo nos van a contar que jugaron al fútbol en el recreo, también nos van a contar otras cosas, como por ejemplo, estoy triste porque no me salió un trabajo, estoy triste porque me fue mal en la prueba, estoy triste porque no metí el gol que quería meter en el partido de fútbol del recreo. Y qué importantes son estas instancias donde los chicos nos están contando cosas que les pasan, cosas que sienten, cosas que experimentan, para que nosotros podamos meter también la enseñanza de la palabra de Dios. En esos momentos podemos ir a la memoria. ¿Te acordás aquella historia que leímos en la palabra de Dios, que leímos en la Biblia? ¿Te acordás aquel libro que tenés que cuenta la historia de cuando los discípulos cuando Pedro estaba pescando y tiraba la red y no podía pescar nada y no salía nada y probó una y dos y tres veces? ¿Qué hizo Pedro? Que el Señor le dijo, probá una vez más. Y Pedro probó una vez más confiando en Dios. ¿Y qué pasó? Sacó muchos peces. Jesús le dijo, Pedro, no servís para nada, no vayas a pescar nunca más, ya está, no juegues más al fútbol, porque no podés meter goles. No, le dijo, probá una vez más, esforzate, confía en mí que te voy a... Bueno, contigo puede pasar lo mismo. Mañana cuando llegues al cole, probá esa cuenta que te resulta muy difícil, probá esa regla de ortografía que todavía no entendés, probá meter goles que lo vas a lograr. Hagamos, como decía hace un ratito Ana, que la palabra de Dios sea real en la vida de nuestros hijos. Que no la vean como historias, sino que la vean como historias que se parecen a sus historias. Y que entonces lo que ellos ven que pasó con esos personajes, esos héroes que están en la Biblia, puede pasar con la vida de ellos también. Qué importantes son estos tiempos de relación donde ellos vienen a contarnos, a plantearnos sus dudas. A nosotros nos pasó en unas vacaciones, en Uruguay en febrero es muy común que el carnaval sea lo máximo. Entonces todos quieren ir al tablado, todos quieren escuchar las murgas, todos quieren ir a ver las comparsas. Y nosotros sabemos de que eso no agrada a Dios. Entonces, una vez estábamos de vacaciones y uno de mis hijos preguntó, ¿por qué no podemos ir al carnaval? ¿Por qué no podemos ir a tal lugar, tal otro? Y mi esposo agarró y le dijo, bueno, vamos a googlear a ver qué significa carnaval. Los hicimos descubrir qué era todo el trasfondo atrás de carnaval y después fuimos a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios de esto, de adorar a otros dioses? El Dios Momo del que todos nombran en el carnaval. ¿A ese Dios es al que tenemos que adorar? ¿Qué dicen los mandamientos? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Entra el Dios Momo en esto? También la palabra nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me conviene aprovechar mis vacaciones para ir al carnaval? Qué importantes que son estos tiempos de dudas de ellos para poder enseñar la Biblia, para poder enseñar la palabra de Dios. Es cierto que a veces hay preguntas que nos dejan con los ojos abiertos, que nos hacen temblar. Ay, ¿cómo le respondo esto? Se lo mando al pastor. El domingo agarra al pastor en la puerta y preguntale. O llama por teléfono a tu maestro de escuela bíblica que te va a saber dar la respuesta. No, aprovechemos esa instancia. Si vinieron con esas dudas, aprovechemos esas dudas y seamos nosotros, no solo los que los ayudemos a descubrir esa respuesta, sino que les mostremos que es la manera de poder sacarnos las dudas, ir a la palabra de Dios. El Señor nos dejó en el manual respuesta a todo lo que nos pasa. Acostumbremos a nuestros hijos, motivémoslos a ir a buscar las respuestas en la palabra de Dios. Segundo momento, estamos sembrando, acá hice un resumen, ¿no? Estamos sembrando, ay, se me fue,
Estamos sembrando en la vida de nuestros hijos confianza en nosotros, pero también estamos contagiando esa búsqueda de respuestas en Dios y también estamos enseñando a que vivan la Biblia. No solo que conozcan historias, sino que las pongan en práctica en su diario vivir. Enseñamos la Biblia en los momentos cotidianos. El pasaje dice, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En este pasaje, Moisés está haciendo un énfasis en diferentes maneras en la importancia que tiene grabar en los corazones de nuestros hijos la palabra de Dios. En otro texto dice, en otra versión dice, enséñales continuamente a tus hijos. Aprovecha todos los momentos, todas las instancias. No pierdas tiempo. Otra versión dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos, con responsabilidad, con intención. ¿Y cómo se hace esta enseñanza? Y es así que Moisés, en este pasaje, Dios en realidad nos muestra 4 momentos, 4 escenarios en los que tenemos que ser intencionales en enseñar la palabra de Dios. El primero de ellos, cuando estés en tu casa. ¿Cómo podemos enseñar la palabra de Dios cuando estamos en casa? Lo podemos hacer en las conversaciones en la mesa. ¿Por qué solo hay que hablar del mundial y de cómo Messi mete goles? ¿O cómo los uruguayos nos fuimos antes de pasar de ronda? ¿Por qué solo hay que hablar de eso? ¿Por qué solo hay que hablar de que hace días que está lloviendo y no podemos lavar la ropa? ¿Por qué solo hay que hablar de que se pelearon con alguien en el recreo? Bueno, aprovechemos esas situaciones también y metemos en las conversaciones la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios sobre esto que nos pasó en el día? ¿Qué podemos contarles a nuestros hijos de lo que hoy el Señor nos habló en el devocional que tuvimos? ¿Por qué no podemos aprovechar esas conversaciones para ese tipo de instancias? Otras cosas que a veces pasa, capaz que pasa solo en Uruguay, en Argentina no. Volvemos de la iglesia, domingo al mediodía, nos sentamos a almorzar y empezamos. Qué plomazo el mensaje del pastor, no terminaba nunca. Y yo miraba el reloj. ¿O viste la hermana fulana? En vez de aprovechar la mesa de los domingos para estar haciendo un análisis de la situación eclesiástica del día, ¿por qué no la aprovechamos para compartir lo que aprendimos, lo que nos llevamos de esa mañana en la iglesia? Cuando yo empecé a ser maestra de escuela dominical, una de las que me enseñaba me dijo, si los niños cuando llegan a la casa les saben decir a sus papás qué aprendieron en la clase es porque vos te propusiste objetivos correctos. Si el niño no le sabe contar a los padres qué aprendió en la escuela dominical es porque tus objetivos no fueron bien planteados. ¿Saben las veces que estuve evaluando a las maestras de mis hijos? Me sentaba en la mesa y ¿qué aprendieron hoy en las clases de escuela dominical? Pero más allá de eso, era una instancia para poder sacar el tema y seguir profundizando en eso que aprendieron en la escuela dominical. ¿O cuántas veces fuimos nosotros, Ricardo, mi esposo y yo, los que fuimos sorprendidos por el Señor con algún tema que escuchamos del pastor, con algún mensaje de la palabra de Dios, que valía la pena traerlo a la mesa? A nosotros, cuando eran niños, no nos pasaba tanto, pero ahora que ya son grandes, mis hijos tienen 22 y 25, a veces salen temas de preguntas doctrinales o de esas potentes, y es cierto, a veces uno dice, uy, sí, está para mandárselo al pastor. Pero en mi caso, uno de los pastores está sentado en la mesa, entonces yo lo que hago es mirar para el costado y le cedo el lugar para que pueda responder. Pero qué bueno que podamos entablar esas conversaciones, traer la palabra de Dios también a la sobremesa, que sea una instancia más para enseñar la Biblia. También estar en la mesa, estar en casa es una valiosa oportunidad para que la palabra de Dios entre en el tiempo de juegos. ¿Por qué nuestros juegos no pueden ayudarnos a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos? No vamos a dejar de lado el uno, ni las damas, ni el ludo, ni el bancario. Vamos a seguir usando esos juegos. Pero ¿por qué no sumamos juegos que nos lleven a aprender y a enseñar la palabra de Dios? En tiempos de pandemia nos vimos obligados como iglesia
acercar a las familias recursos para que pudieran seguir fortaleciendo esta formación espiritual de los hijos. Y es así que creamos diferentes juegos. No sé si en Uruguay se le dice el sapito, ese que vas abriendo así para un lado y para el otro. Y bueno, hicimos sapitos con historias bíblicas. Hicimos juegos de avanzar con preguntas que tenían que ver con historias bíblicas, con verdades de la palabra de Dios, con aprendizajes. Hicimos cartas, mis hijos tienen unas cartas que se llaman reyes, con características de los reyes, entonces hicimos algo parecido con otros personajes. Qué valioso es ese tiempo. Estamos jugando, nos estamos divirtiendo, estamos construyendo tiempo de calidad con nuestros hijos, pero también estamos enseñando la palabra de Dios. Porque cuántas veces salen preguntas, porque son personajes que no conocen tanto, porque hay aspectos de la vida de esos personajes que no la tenían tan clara. Aprovechémoslo. Y qué tiempo valiosísimo cuando se juega con varias generaciones. A nosotros nos encantaba, mi suegra ya está en la presencia del Señor, pero eran tiempo tan lindo los últimos años cuando ella venía a casa, que jugaban los chicos con ella a estas cartas de reyes o a otros juegos. Y era un tiempo re lindo, porque ellos veían que de generación en generación estamos contando las glorias del Señor, las grandezas y sus milagros. Entonces aprovechemos estas instancias también para enseñar la palabra de Dios. Películas. ¿Por qué no hacemos una tarde de cine que no sea mirar Toy Story? ¿Por qué no podemos aprovechar esas películas lindas, hermosas, divertidas, que están hechas a partir de historias bíblicas? Un tiempo con Bob, y ¿por qué no invitar a amigos? Que sea un tiempo también para que podamos compartir nuestra fe con otros niños que no conocen a Jesús. Que como familia podamos ser un instrumento para acercar a Jesús. A través de películas podemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos también. Pero acá un alto. Las películas también tienen una cuota de Disney, no sé si se dieron cuenta. A veces tienen momentos que nos explican o nos transmiten las historias bíblicas de manera muy fantasiosa. Que no sabemos si realmente fue así o no. Yo siempre me tomo el tiempo, tanto en casa, ahora ya no lo hago porque mis hijos son grandes, pero cuando eran chicos, como en la escuela dominical, de aclarar eso, que las películas fueron hechas por hombres que tomaron la historia de la palabra de Dios y le pusieron su cuota de imaginación. Pero lo importante es, no solo eso, sino que podamos extraer una enseñanza para nuestras vidas. Después de que miramos la película, ¿qué tiene que ver la historia de ese personaje conmigo? ¿Qué tiene que ver con vos? ¿En qué se parece? ¿Qué podemos aprender de esa historia que acabamos de mirar la película? Conversaciones también a partir de películas seculares que vimos. Yo tuve la brillante idea cuando mis hijos eran chicos de llevarlos a ver La princesa y el sapo, sin antes leer de qué se trataba. Cuando estaba sentada en el cine y empecé a ver brujos por acá, brujos por allá, espíritu de acá, espíritu de allá, yo decía, ay, ¿quién me mandó traer a estos chiquilines? ¡Qué vergüenza! Los traje a mirar esto. Me empecé a culpabilizar mientras la película giraba y giraba. Y yo decía, ay, ¿cuándo termina? Después salimos a comer algo juntos y dije, voy a aprovechar. Traje la película a la mesa y empecé a conversar con ellos sobre esas cosas que habíamos visto. ¿Qué decía la palabra de Dios de eso? Nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón. Dice que ¿quién podrá con nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablamos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y bueno, y empecé a sacar temas como para poder sacar de sus cabecitas ese contenido que había ingresado. Enseñamos la palabra de Dios en instancias también como estas. Cuando vayas por el camino, ¿cuándo vamos por el camino? Capaz cuando vamos en el auto. Aprovechemos esas instancias también para enseñar la palabra de Dios. Cuando estamos de camino a la escuela, cuando estamos de camino a vacaciones, cuando estamos de camino a momentos de servicio en familia. Cuántas conversaciones valiosas y cuánto tiempo que podemos aprovechar. Cuando mi hija era chica, aprovechábamos el camino de casa a la escuela o de casa a la iglesia, que era largo, para memorizar textos bíblicos. Y mi esposo, que es bastante creativo, les ponía música, les ponía ritmo, y así Belén aprendió el Salmo 23 y otros salmos, aprendió a memorizar los libros de la Biblia.
Aprovechemos esas instancias. Eso también es enseñar la Biblia. Lectura en trayectos largos. Belén le gustaba y le gusta mucho leer. Y yo hacía trayectos largos para ir a servir en un ministerio que teníamos como iglesia en el interior del país. Entonces le hacía sentarse a Belén y que le leyera al hermano historias, pero yo aprovechaba también y conversaba con ellos. ¿Qué le pasó al personaje? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó a David? ¿Y qué pasó con él? ¿Y cómo resolvió ese problema? ¿Y cuál fue el resultado? Íbamos conversando, haciéndoles preguntas. ¿Y en qué se parece lo que le pasó a José con lo que te pasa a vos en la escuela? ¿Y qué tenés que hacer vos cuando te pasen esas cosas? Y volvemos a lo mismo, traemos la palabra de Dios a nuestro diario vivir, la hacemos real. Vivimos la Biblia además de conocerla. Aprovechar juegos de preguntas y respuestas, como decíamos hoy, en medio de las vacaciones. Qué divertidos que son esas instancias. ¿Por qué no ponemos canciones cristianas de camino en el auto en vez de escuchar el programa de deportes? A veces está bueno escuchar que nuestro cuadro ganó el fin de semana y nos festejamos. Pero, ¿por qué no aprovechamos ese tiempo para canciones? Canciones que cuentan historias. Que nuestros hijos se llenen de esas historias y sean las que repitan cuando están jugando. No que repitan otras canciones que escucharon de sus compañeros, que escucharon en la radio cuando yo la dejé. Orar por ellos y por su día antes de dejarlos en el colegio. Mi esposo tiene esa costumbre. Lo hace conmigo ahora, ya soy grande, igual lo sigue haciendo. Lo hace con los chicos cuando los lleva a la facultad. Orar por ellos antes de que se bajen del auto. Que ellos sientan que no solo la palabra de Dios fue con ellos, sino que el Señor, la presencia del Señor, la oración de papá y mamá los está acompañando en su día a día. Cuando te acuestes, tercer escenario, muchos padres se pierden el potencial de este valioso momento porque dicen, ay, no, váyanse a dormir. Así yo tengo mi rato tranquila, mi rato para conversar con mi esposo, mi rato para mirar una serie, mi rato váyanse a dormir. Qué valioso es ese tiempo cuando nos podemos arrodillar, sentarnos en la orilla de su cama, en algún lugar del cuarto, para poder darles ese ratito antes de que se acuesten para acercarnos a la palabra de Dios. Mi mamá lo hacía conmigo y con mi hermana cuando era niña. Y desde que nació Belén y después Nacho, ese fue una rutina que no me quería perder el privilegio. A veces lo hacíamos los dos juntos, generalmente lo hacía yo porque mi esposo estaba en servicio, y a veces cuando venía y estaba en casa decía, no, no me saques eso, ese momento es mío, no, si querés sumate, pero no me saques de eso. Qué lindo es ese tiempo de poder transmitirle la palabra de Dios. Pero no solo contarles historias, pero sacar enseñanza juntos de esas historias. En la pandemia hicimos estos desafíos que los llevábamos a los niños a pensar, bueno, leí tal historia, escuché tal historia, entonces me pregunto cosas de esa historia. Y después descubro, a través de preguntas, ¿qué tiene que ver esa historia conmigo? Hicimos un plan de lectura que llamamos Desafío Leo. Entonces ellos leían, después escribían y después oraban por lo que habían aprendido. Hagamos ese tipo de cosas, leamos historias y aprovechemos ese tiempo para poder juntos extraer qué tiene que ver conmigo esa historia de la palabra de Dios que escuchamos hace un ratito. Podemos darles cosas para que ellos escriban. Hay muchos niños que les encanta escribir. Bueno, démosle un cuaderno, que puedan escribir qué aprendieron también. Qué lindo es descubrir esos cuadernos cuando hacemos limpieza del cuarto y podemos ver lo que escribieron. O cuando nos mudamos, que vieron que aparecen esos tesoros que hacía rato que no veíamos. Qué lindo es ver, ahora que son grandes, ¿no? Ay, mirá lo que escribía Belén después de leerte esta historia. Mirá las palabras, mirá la enseñanza que extrajo para su vida. Mirá lo que pudimos compartir juntos. Y hay algo que me enseñó una chica de la iglesia que ella hace con su hijo que es chiquitito, tiene solo 3 años, y que yo empecé a hacerlo para mí, pero qué bueno poder compartirlo y hacerlo en familia. Terminar el día identificando 3 cosas que Dios hizo por mí en el día. Y dar gracias por esas 3 cosas. Enseñamos, formamos en la fe a nuestros hijos, también enseñándoles a agradecer.
agradecer por las maravillas que Dios hizo posible en su día, agradecer por lo que aprendimos al escuchar la palabra de Dios, agradecer por esa historia bíblica que mamá me contó, agradecer por lo que escuché en la iglesia, agradecer por la canción que escuché en el auto también. Y el último momento, al levantarte. Esas palabras de aliento que podemos recibir de parte de Dios en nuestro tiempo devocional, al iniciar la jornada, compartámosla con nuestros hijos. Mirá lo que leí hoy cuando me levanté. Ponérsela a la vianda. Un texto bíblico en un te quiero mucho. Motivar el tiempo devocional. Es cierto, durante el año, en tiempos de cole, sobre todo cuando vamos de mañana, no es fácil levantarlos para hacer un tiempo devocional. Y levantarlos a prepo es peor porque menos corte nos van a dar y menos contentos van a estar. Pero en vacaciones, desafiarlos a ese tiempo devocional, todos juntos o por qué no cada uno con su libro, cada uno con su Biblia. Tiempos de devocional donde podemos ser todos protagonistas. ¿Por qué no pueden leer ellos? ¿Por qué no pueden sacar ellos una enseñanza? ¿Por qué no pueden ellos ejecutar un instrumento, elegir una canción? Que todos seamos parte de ese tiempo devocional. Que tengamos esas ganas de repetirlo. Cuando algo es forzado, no quiero hacerlo. Y cuando me obligan a hacer algo que no me gusta, es como que menos ganas tengo de hacerlo. Busquemos que sea un tiempo de disfrute entre todos. Que nos sintamos parte, protagonistas, pero también que lo disfrutemos. Yo les decía, en mi familia, el culto familiar nunca funcionó. No era algo que los chicos disfrutaban. Mi hijo, que no tiene las características que mencionaba Ana hace un rato, pero que es muy inquieto e hiperactivo, tenerlo sentado un rato en vacaciones no era nada fácil. Pero sin embargo, en la noche teníamos nuestros espacios. Sin embargo, conversábamos en el auto. Sin embargo, conversábamos en la mesa. Pero si tu familia, el tiempo devocional es de disfrute, aprovechalo. Y dale oportunidad y dale participación a tus hijos para que puedan ser protagonistas y sean ellos los que extraigan la enseñanza de la palabra de Dios, pero que también la puedan compartir. Dios no les dijo, Dios no les dijo, preparen eventos para enseñar la palabra de Dios. Dios nos dice y le dijo al pueblo de Israel, hablen de mí mientras la vida sucede. Hablen de mí en ese diario vivir y en cada una de esas instancias. Y en último lugar, quiero terminar con la tercera forma que tenemos de enseñar la palabra de Dios. Y es con nuestro ejemplo. En este pasaje Dios empieza diciendo, escucha Israel. Lo primero era para ellos. Primero empezá vos con tener ese tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. La primera orden fue para el pueblo, no fue para los hijos del pueblo. Ellos tenían que apropiarse de la fe, tenían que apropiarse de ese deseo de aprender de la palabra de Dios para luego transmitirla a sus hijos, a las siguientes generaciones. Y Pablo le dijo a Timoteo y hoy nos dice a nosotros, tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Yo tengo que ser un buen ejemplo de aprendizaje de la palabra de Dios, de desear, de anhelar ese tiempo ante la palabra de Dios, ese tiempo de oración, ese tiempo de encuentro con Dios. Los niños imitan más lo que ven de lo que escuchan. Si ellos me ven a mí disfrutando el tiempo ante la palabra de Dios, si ellos me ven a mí disfrutando la lectura, si ellos me ven a mí leyendo, apartando ese tiempo, van a querer hacer lo mismo. Yo me acuerdo cuando empezaron a crecer mis hijos, que vino el barco Logos a Montevideo y yo me compré un libro devocional. Y que cuando me dieron el libro devocional en la canastita, enseguida empiezan, yo quiero uno, yo quiero uno, yo quiero uno. Y cada uno fue y eligió un libro devocional. Y después yo les decía, bueno, pero ahora hay que usarlo. ¿Y cuándo lo usamos? Yo les contaba cómo usaba el libro devocional y ellos empezaron a hacer sus rutinas de lectura de esos libros devocionales. Y eso me llevó a que yo tenga ganas de escribir. El Señor me dio el privilegio de poder hacerlo, de escribir devocionales para que los niños con sus papás
puedan estar teniendo estos espacios. Mis hijos me ven teniendo un tiempo devocional, me ven buscando respuestas a mis dudas en la palabra de Dios. ¿Ven que el aprender de la Biblia es una prioridad de mi vida? ¿Me observan aplicando lo que dice la Biblia? Quizás hoy esperabas salir de acá con la receta cómo hacer un devocional familiar súper. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero no existe. No existe esa receta, porque el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4 depende de tu familia. Y tu familia no es igual que la mía. No busques el momento perfecto para enseñar la Biblia. Aprende a reconocer los momentos que ya tenés para enseñar la Biblia. No es necesario tener un culto familiar todos los días, ni cada semana. No es necesario hacer clases de escuela bíblica en casa. Es necesario contagiar la fe y el deseo por aprender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo tengo que tener primero ese virus para poder contagiar a mis hijos. A veces esperamos el momento ideal para hablar a nuestros hijos, para enseñar la palabra de Dios. Pero se trata de aprovechar cada oportunidad y no esperar ese momento ideal. No necesitamos convertir nuestro hogar en una iglesia. La enseñanza bíblica ocurre mientras vivimos. Necesitamos aprender a reconocer esos momentos en los que podemos mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. Podemos ayudarles a descubrir el plan maravilloso que Él tiene para sus vidas. Podemos guiarlos a entender qué espera Dios de ellos, qué tiene que ver esa palabra de Dios con sus vidas y que puedan disfrutar esa vida abundante que Dios tiene a disposición de cada uno de nosotros. El hogar está lleno de momentos que pueden convertirse en oportunidades para enseñar la Biblia. Que puedas aprovechar esos momentos, chiquitos o grandes, para que la Biblia sea parte del diario vivir de tu familia. Que el Señor te bendiga y que realmente puedas contagiar esa fe que vos tenés a las nuevas generaciones. Wow, wow. Muchas gracias, Ana Laura. La verdad que nos llenaste un montón de ideas, recursos y por sobre todo practicidad para tener un estilo de vida intencional donde la Biblia se viva, donde la Biblia se respire y no parezca algo religioso, sino que normalmente tomamos decisiones desde lo eterno porque caminamos con el eterno. Muchas gracias, Ana Laura. La verdad, no sé qué piensan los demás, pero a todas, a Ana, a Débora, a Ana Laura, le damos un aplauso entre todos, ahí donde estamos. Excelente, bien, 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 muchas gracias. Muchas gracias. Los mensajes que van llegando ahí en el chat también lo están reflejando. Y hermanos, el jueves próximo, también el mismo canal, misma hora, tenemos un nuevo tema que vamos a compartir con ustedes. Inviten a todos los que quieran, esto es abierto, es gratuito, no hay que afiliarse en algún sentido, decir, bueno, no, vení, sumate, conectate, somos iglesia, somos hermanos y hermanas en Cristo. Queremos bendecirles, agradecerles nuevamente a vos, Ana Laura, a Ana Débora, por su dedicación, por la preparación y la profesionalidad con que compartieron esto. Desde Asiera queremos agradecerles y reconocerles. Bendecimos sus vidas, sus familias y lo que el Señor tiene ahí en ustedes. El Señor va a seguir haciendo cosas hermosas en sus vidas. Amigos, nos vemos en el próximo canal, nos vemos en el próximo día y que Dios les bendiga ricamente. Saludos a todos. Amén.